Hola amigos, continuamos en el día de hoy con el llenado del manual de matemática básica 014. Trabajaremos en el día de hoy específicamente con los ejercicios propuestos de la página 29. En la página 29 se proponen trabajar 4 casos de factorización. El primer caso, que es el de factor común. El segundo caso, que es el de factorización por agrupación de términos. Además, también proponen factorizar diferencias de cuadrado, suma de cubo y diferencia de cubo. Entonces, en este video solamente vamos a trabajar los 2 primeros casos para no extender mucho el video. Entonces, en una segunda entrega, en una segunda parte para la página 29, entonces estaremos abordando los otros 2 casos. Este segundo video que vamos a hacer abarcará los ejercicios del 20 al 29. En esta primera parte solamente vamos a trabajar los ejercicios del 13 al 19. Bien, vamos a iniciar. Dice el mandato: en los ejercicios del 13 al 15 factorice usando el factor común. Entonces, factorice. Es oportuno recordar que cuando nosotros factorizamos una expresión algebraica, lo que hacemos es convertir una suma y diferencia de términos en una multiplicación. En eso consiste factorizar, expresar una suma y diferencia de términos en un producto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si usted se fija en el ejercicio 3, tengo la suma de 2 términos. ¿Qué vamos a hacer con esa suma? Vamos a convertirla en una multiplicación, en un producto. Entonces, cuando logramos hacer esa transformación en una suma de términos algebraicos, entonces podemos decir que la hemos factorizado. Ahora bien, hay distintos casos de factorización. Por ejemplo, el caso 1 que vamos a ver, que es el de factor común, es de vital importancia que yo aprenda a conocer cuáles son las características de cada caso al momento de factorizarlo. ¿Por qué? Porque cuando tenga una lista de expresiones algebraicas que vaya a factorizar, si yo recuerdo o manejo cuáles son las características de cada expresión para factorizarla por un caso determinado, pues eso me va a ayudar a mí a factorizarla por el caso correcto, usando el procedimiento correcto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una expresión algebraica es factorizable por el caso 1? O sea, por el caso de factor común. Para que una expresión algebraica sea factorizable por el caso 1, deben darse 3 condiciones. Una de 3 condiciones, o 2 pueden ser. La primera, debe existir al menos una variable común entre todos los términos del polinomio. Si esa condición se cumple, entonces el polinomio puede ser factorizado por el caso 1, o sea, por el factor común. Otra condición que puede darse es que no haya ninguna letra en común, pero sí haya un factor común entre los coeficientes que acompañan a la variable. Si esa condición se cumple, aunque no se cumple la que cité anteriormente, el polinomio también es factorizable por el caso 1, o sea, factor común. La tercera condición que puede darse es la combinación de las 2 anteriores. O sea, que puede ser que en el polinomio que voy a factorizar haya al menos una letra en común. Cuando digo al menos una letra en común, significa esto que puede haber más de una. Puede haber una, pueden haber 2, pueden haber 3, etc. Entonces, puede darse el caso de que exista al menos una variable en común, una o más. Pero también se puede dar el caso que también exista un factor común entre los coeficientes que acompañan a la variable. Y ese caso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a comenzar. Nos vamos con el ejercicio 13. Fíjense que el coeficiente de mi primer término, que es XY, es un 1. Aquí es 5. Entonces, mi factor común entre 1 y 5 sería el 1.
¿Alguna variable repetida, alguna variable común entre los términos del polinomio? Veo, tengo x aquí, aquí también. El tan solo hecho de que ya yo vea una variable repetida, al menos una variable repetida, ya esto me dice que ese polinomio es factorizable por el caso 1. Entonces, como la variable x se repite, voy a tomar siempre la que se repite, teniendo en cuenta que debo tomar de ella la que tenga el menor exponente. Fíjense que aquí tienen 1, aquí también. O sea que puedo tomar cualquiera de las dos porque tienen el mismo exponente. Pero recuerde que al momento de tomar la variable, de las que se repiten, vamos a tomar siempre la que tenga el menor exponente. Fíjense que la y está aquí, pero no está aquí. Como la y no se repite, no puede ser factor parte de este factor común, que es lo que estamos formando ahora. Analizamos la z tampoco se repite, por tanto no puede ser factor común. O sea que mi factor común es solamente x. Una vez hemos extraído o conformado nuestro factor común, entonces abrimos un paréntesis y dividimos cada término del polinomio original entre mi factor común. El resultado que se vayan generando de esa división lo colocaremos dentro del paréntesis. Comenzamos. Al dividir xy entre x es como que a ese término yo le quitara este. ¿Qué me queda? Me queda y. Más. Divido 5 entre 1, me da 5. xz entre x es como que al yo dividir xz entre esta, a ese término le quitara esto. ¿Qué me queda? Z. Y esa será la descomposición en factores de esa expresión. Que tenía aquí una suma, en que la convertí en una multiplicación. Esa será la factorización de esta expresión. Entonces, si yo hago esta multiplicación, lo de afuera por lo de adentro, debo volver al ejercicio original. Y esa es una forma de yo comprobar si mi factorización está bien. Vamos a ver. 1 por 1, 1. X por y, xy. Más por más, me da más. 1 por 5, me da 5. X por z, xz, y nos da efectivamente el ejercicio original. Bien, continuamos. Si observamos este segundo ejercicio, el ejercicio 14, podemos ver rápidamente que hay variables que están repetidas. Tengo la x repetida. Ya eso me dice a mí que ese polinomio es factorizable por el caso 1. Pero fíjense que aquí tengo coeficientes 4 y 8. Ahora vamos a buscar el factor común entre el 4 y el 8. Y para ello debemos encontrar el máximo común divisor entre esos dos coeficientes. ¿Y cómo vamos a hallar el máximo común divisor? Vamos a hacer una tablita por aquí y vamos a descomponer ambos coeficientes en factores primos. ¿Cómo lo hacemos? Descomponemos factores primos. Por tanto, lo que voy a escribir aquí son factores primos. Comenzamos buscando mitad. Esto es 2. Seguimos buscando mitad. Esto es 1. Si hago esta multiplicación, 2 por 2 me devuelve, o sea que el 4, yo lo puedo escribir. Vamos a descomponer el 8. Hacemos lo mismo con el 8. Vamos a descomponer el 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Perdón, 2. Mitad de 2, 1. 2 por 2, 4 por 2, 8. Significa que el 4 es lo mismo que yo escriba 2 a la 2, pero el 8 es lo mismo que yo escriba 2 a la 3. Ahora bien, fíjense que de aquí, de esa descomposición que hemos hecho, me interesan los factores que sean comunes entre el 4 y el 8. Ah, bueno, pero común aquí es el 2 y aquí el 2. Común porque está repetido. Ahora bien, de ellos, de esos factores, nos van a interesar solamente los que sean comunes. En este caso, el único que existe es el 2 y es común en ambos términos, tanto en el 4 como el 8, pero no siempre sucede eso. Ahora bien, de los comunes vamos a tomar siempre ese factor que contenga el que esté elevado al menor exponente. Tengo 2 a la 2, tengo 2 a la 3. Eso significa que como debo tomar el que tiene el menor exponente, mi factor común es 2 a la 2. Por tanto, mi factor común, mi máximo común divisor, perdón, es 4. Máximo común divisor. ¿Qué significa? Bueno, el nombre lo dice.
es el divisor común más grande que divide al 4 y al 8. Entonces, una vez hemos extraído nuestro factor común entre los coeficientes, lo escribimos acá. Vamos a escribirlo acá, vamos a continuar el ejercicio aquí. Vamos a ver si hay variables repetidas. Evidentemente, podemos ver que aquí está X y aquí también. ¿Cuál de ellas? La que tenga el menor exponente. Como ambas tienen el mismo exponente, bueno, pues tomamos X2. La Y no se repite, por tanto no puede ser factor común, pero la B tampoco. O sea que mi factor común sería 4X cuadrado. Ahora, dividimos cada término entre mi factor común. 4 entre 4, eso es 1. Al dividir X cuadrado, Y cuadrado, entre este término, es como si a este término, al dividirlo, yo le quitara a este. ¿Y qué me queda? Y cuadrado. Menos 8 dividido entre 4, eso es 2. Al dividir X cuadrado B, entre X cuadrado, es como que a este término, yo le quitara el X cuadrado. ¿Y qué me queda? B. Y esta sería la descomposición en factores o la factorización de esta diferencia de términos que teníamos acá. Es bueno siempre comprobar si la factorización a la que yo acabo de llegar o la descomposición en factores está bien. ¿Cómo lo consigo? Multiplicando lo de afuera por lo de adentro. Para este caso lo voy a hacer. 4 por 1, 4. X2 por Y2 me da X2, Y2. Menos 4 por 2, 8. Y X cuadrado por B me da X cuadrado B. Lo que significa que esa sería nuestra descomposición factorial. Continuamos. El ejercicio 15. ¿Será factorizable esa expresión por el caso de factor común? Con el solo hecho de ver las variables, nos damos cuenta inmediatamente que sí. Vemos que la variable A se repite en todos los términos. Ya con eso es suficiente para yo decir que ese polinomio es factorizable por el caso 1. Pero primero debemos buscar el factor común entre los coeficientes, que es 18, 24 y 12. Entonces, vamos a descomponer el 18. Mitad, 9. No tiene mitad, pero tiene tercera. Tercera de 9, 3. Y tercera de 3, 1. Hago siempre esta multiplicación para asegurarme de que al multiplicar esto nos da 18 y no se nos ha quedado ningún factor. 3 por 3, 9. Por 2, 18. Seguimos con el 24. Buscamos mitad. 12. Seguimos buscando mitad. 6. Seguimos buscando mitad. 3. No tiene mitad, pero sí tiene tercera. 3 por 2, 6. Por 2, 12. Por 2, 24. Hacemos lo mismo con el 12. Mitad 6. Mitad 3. Tercera 1. 3 por 2, 6. Por 2, 12. O sea que 18 yo lo puedo escribir como 2 por 3 a la 2. El 24 yo lo puedo escribir como, fíjense que el 2 se repite 3 veces, eso sería 2 a la 3 por 3. Y el 12 lo puedo escribir como, el 2 se repite 2 veces, 2 a la 2 por 3. Entonces, mi máximo común divisor entre 18, 24 y 12 será, el 2 se repite en los tres términos, está aquí, está aquí, está aquí. Sí, como se repite, como es común en los tres términos, entonces el 2 es factor común. Pero de esos tres, ¿cuál voy a tomar? Siempre el que tenga el menor exponente. ¿Y cuál tiene el menor exponente? Este que está aquí, que tiene 1. Fíjense aquí que tiene exponente 3, aquí exponente 2. Siempre tomamos de ese factor común, de los que se repiten en todos los términos, el que tenga el menor exponente. Pero vemos que el 3 también es común. Se repite aquí y se repite aquí. Como se repite en los tres, el 3 también es factor común. Pero de ello vamos a tomar el que tiene el menor exponente. Exponente 1, exponente 1. Aquí tiene exponente 2. O sea que esto sería 3 a la 1. Por tanto, mi máximo común divisor entre 18, 24 y 12 es
6. 3 por 2, 6. Ahora bien, ya tenemos que esto es 6 igual. Variable común, tengo la a aquí y aquí, se repite en todos los términos. Exponente 6, exponente 4, exponente 3. ¿Cuál de ellas voy a tomar? La a que tenga el menor exponente, que sería a a la 3. ¿La y se repite? No, no puede ser factor común. ¿La b se repite solamente en el tercer término, pero no está en el primero. Para que sea factor común, debe estar en todos los términos. Como no está en todos los términos, no puede ser parte del factor común. Abrimos un paréntesis y dividimos cada término entre mi factor común. 18 entre 6, eso es a 3. Si dividimos a la 3 entre y a la 5, es como que a este término yo le quite este. ¿Qué nos queda? Y a la 5. Menos 24 entre 6, a 4. Al dividir este término entre este, me va a quedar, como son, estoy dividiendo, al dividir a la 4 entre a la 3, como son iguales las bases, se restan los exponentes. Y me va a quedar a la 1, b cuadrado, más 12 entre 6, a 2, a la 6, b a la 4, entre a, recuerden que esta a la 6, y esta a la 3 resto los exponentes y me va a quedar a la 3, b a la 4. Y esa sería mi descomposición en factores. Si hago esta multiplicación, debo volver aquí. 6 por 3, 18, a la 3 es 5. 6 por 4, 24, a la 4, b cuadrado. 6 por 2, 12, a la 6, b a la 4. Continuamos. Fíjense que ahora, en los ejercicios que continúan, dice en los ejercicios del 16 al 19, factorice por agrupación las siguientes expresiones dadas. O sea, ya aquí el caso que vamos a utilizar es el caso de agrupación de términos. Entonces, cuando vamos a factorizar, hasta ahora solamente hemos trabajado el caso anterior, que es factor común. Ahora bien, si analizamos el primer ejercicio, ¿qué hay en común entre esos dos términos que yo tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Tengo una multiplicación y aquí tengo una multiplicación. Pero si usted se fija, en esta primera parte tengo dos factores. Un factor es x y el otro factor es lo que está dentro del paréntesis, que es x menos 4. En el otro factor tengo dos factores también. Un factor es 2 y el otro es x menos 4. Ahora, si yo pregunto, ¿hay algo en común aquí? Sí. ¿Qué es lo que hay en común? Lo que está dentro del paréntesis. Lo que está en este paréntesis es idéntico a lo que hay en este. Entonces, como esa expresión es común, es idéntica en ese primer factor y en ese primer factor, yo puedo decir que ese ejercicio es de factor común. Por tanto, mi factor común sería x menos 4. Abro paréntesis. Voy a dividir cada término entre mi factor común. Si a ese término yo le quito esto, ¿qué me queda? X. Más, si a este término yo le quito lo que está en el paréntesis, ¿qué me queda? 2. Si yo hago esta multiplicación, voy a volver aquí. Continuamos con el ejercicio 17. Imagínense que le sale por ahí el ejercicio 17. Y usted hasta ahora solamente conoce el caso de factor común y este que estamos viendo ahora. Entonces, yo podría preguntarme, ¿es factorizable por el caso de factor común? Bueno, para que sea factorizable por el caso de factor común, tiene que haber por lo menos una letra repetida en todos los términos. ¿Se cumple eso? No, porque vemos que el cuarto término, el 20, no tiene la variable y. Pero podría pensar también, ¿hay un divisor común entre todos los coeficientes? Diríamos que el 1. El 1 lo divide a todo, pero si usamos el 1 como factor común, nos quedaría la misma expresión, por lo que en realidad no estaríamos descomponiendo nada. Entonces, lo que yo sí puedo aquí es agrupar términos convenientemente. ¿Por qué digo convenientemente? Porque aquí la agrupación de términos la decide usted.
Entonces, en ese tipo de ejercicio, independientemente de la agrupación por la que yo opte, el resultado va a ser el mismo. Entonces, yo voy a agrupar convenientemente, como acabo de decir, en un primer paréntesis. Vamos a comenzar aquí por asunto de espacio. Voy a agrupar y a la 3 más 5y al cuadrado. Escojo a quienes agrupo en el primer paréntesis. Ahora bien, al momento de yo escoger los términos que voy a agrupar en mi primer paréntesis, debo asegurarme de que en esos dos términos que yo escojo para agrupar haya o una variable común entre esos dos términos o un divisor común entre los coeficientes. Aquí, si ustedes observan, en los dos términos que acabo de agrupar, tengo la variable y que es común en ambos términos. Entonces, una vez nosotros decidimos agrupar dos términos cualquiera, lo que nosotros entendamos que nos conviene, el resto de la expresión que nos queda la agrupamos en otro paréntesis. ¿Y qué fue lo que nos quedó después de agrupar los dos primeros? 4y más 20. Bien, aquí yo puedo ver que puedo sacar como factor común la variable y. Ahora bien, recuerden que cuando voy a sacar factor común y aquí, debo tomar la que tiene el menor exponente, que sería y cuadrado. Si divido esto entre esto, como estoy dividiendo, se restan los exponentes. 3 de aquí menos el 2 de aquí, me queda y a la 1, que no se marca, más 5 entre 1 me da 5. Y y cuadrado entre y cuadrado, eso es y a la 0, y habíamos dicho que toda cantidad y a la 0 es igual a 1 con y diferente de 0. O sea, toda cantidad, toda base elevada a un exponente 0 con la base distinta de 0 siempre va a ser igual a 1. Por tanto, no la escribimos, escribimos solamente el 5. Si yo multiplico y por y cuadrado por y me da y a la 3 y y cuadrado por 5 me devuelve esta expresión. Vamos a hacer lo mismo aquí, pero fíjense que tengo el 4, y más 20. La y no se repite, pero sí tengo un divisor común entre el 4 y el 20, que vamos a calcular por aquí. Vamos a decomponer el 4, 2, 2, 1. Vamos a decomponer el 20, mitad 10, mitad 5, quinta 1. 5 por 2, 10, por 2, 20. O sea que 4 es igual a 2 a la 2. 20 es igual a 2 a la 2 por 5. ¿Cuáles son los factores comunes entre 4 y el 20? El 2, con su menor exponente, aquí está la 2, aquí está la 2. El 5, que no está aquí, no se repite, no puede ser factor común. O sea que mi máximo común divisor entre el 4 y el 20 es el 4. Divido 4y entre 4, me queda y. Es como que a este término yo le quitara este que está aquí afuera, más 20 entre 4 a 5. Entonces, si usted observa, ¿qué es lo que hay común en esta expresión? Lo que está en el paréntesis. Lo que está en este paréntesis, fíjese que es idéntico a lo que tengo aquí. Que tengo y más 5, aquí que tengo y más 5. O sea que lo que está repetido en ambos términos, ese será la parte común, ese será mi factor común. Una vez tengo el factor común, abro paréntesis y divido cada término entre mi factor común. Si yo divido todo este término entre esto, es como que a él le quitara esto. ¿Qué me queda? Y cuadrado. Si a todo esto le quito esto, ¿qué me queda? 4. Y ese será el resultado de esa descomposición. Vamos a continuar. El ejercicio 18, bastante similar al anterior. Aquí vamos a agrupar convenientemente. Vamos a agrupar los dos primeros.
R a la 3. ¿Con quién? Bueno, podría agruparla con este. Vamos a hacerlo con este, sí. R a la 3 más 3R. Podría haber hecho también R a la 3 con 4 menos R cuadrado. Podría haberlo hecho así. Ahora bien, por eso digo que voy a agrupar convenientemente. Agrupé este con este. Ahora bien, de lo que sí debo de asegurarme es, al momento de agrupar, que debe haber en la primera agrupación que vamos a hacer siempre, al momento de decidir a quiénes vamos a agrupar en el primer paréntesis, asegurarnos de que haya al menos o una letra repetida, una letra común entre los términos que voy a agrupar, o un divisor común entre los coeficientes que acompañan los términos que voy a agrupar. Entonces, fíjense que aquí tengo la variable R repetida, cumple con uno de los criterios que acabo de mencionar. Entonces, en el otro paréntesis agrupo todo lo que me sobró. O sea, lo que me sobró fue menos 4R cuadrado menos 12. Entonces, factor común aquí a lo que está repetido. ¿Qué es lo que está repetido? R. Pero de ella tomamos siempre la que tenga el menor exponente. Abro paréntesis. R a la 3 entre R, esto nos da R cuadrado. Más 3R entre R, es como que a este término yo le quitara la R, le quitara esta. ¿Qué me queda? 3. Sigo aquí. Descomponemos el 4, que ya lo vimos ahorita. Mitad 2, mitad 1. Vamos a hacer lo mismo con el 12. Mitad 6, mitad 3. Tercera 1, 3 por 2, 6, por 2, 12. O sea que el 4 es 2 a la 2. El 12 es 2 a la 2 por 3. Mi máximo común divisor, cuando hacemos esto, es buscando el máximo común divisor. Entre 4 y 12 será lo que sea común. ¿Qué es lo que es común entre esos factores? 2 a la 2. ¿El 3 es común aquí y aquí? No, el 3 aparece aquí. Como no se repite, como no es común, no puede ser parte del factor común. Entonces, de los factores comunes, tomamos siempre el que tiene el menor exponente. Aquí tiene exponente 2, aquí tiene exponente 2. Por tanto, el máximo común divisor sería 4. ¿La R es común? No. Entonces, dividimos menos 4R cuadrado entre 4. Esto me da menos R cuadrado. 12 entre 4 nos da 3. Ahora bien, si usted se fija, hasta este punto donde hemos llegado, lo que tengo en este paréntesis es casi igual a lo que tengo en este paréntesis. Por eso dije casi igual, o sea, no es igual. ¿Dónde está la diferencia? Que aquí todo esto es positivo aquí adentro, sin embargo aquí adentro todo esto es negativo. Ahora bien, nosotros podemos sacar ese signo menos para lograr que esta expresión sea idéntica a esta. Entonces vamos a transformar lo que está en este paréntesis en una expresión idéntica a la que está aquí. Entonces, como la transformación que vamos a hacer es sobre este paréntesis, todo lo demás lo vamos a dejar igual. Ahora bien, para yo lograr esa transformación, lo que voy a hacer es que voy a sacar ese menos para afuera. Y voy a dividir cada término de lo que están dentro de este paréntesis entre ese negativo. Comenzamos. Menos entre menos, eso es más. Menos entre menos, eso es más. Si yo multiplico menos 4 o menos por lo de adentro, menos por más R me da menos R. Menos por más 3 me da menos 3. O sea, si yo hago esta multiplicación, vuelvo aquí. Entonces, ahora si ustedes observan, lo de este paréntesis es idéntico a lo de este paréntesis. Por tanto, mi factor común será lo que está dentro del paréntesis. Ahora divido cada expresión entre mi factor común. Al dividir todo esto entre esto me da R menos, al dividir todo esto entre este factor común, que era 4. Y esa será la descomposición en factores para esa expresión. Recuerden suscribirse siempre al canal para que siempre que trabajemos un video de este tipo, usted sea el primero en verlo. Continuamos ya con nuestro último ejercicio.
Fíjense que aquí todos los coeficientes son 1. Ahora bien, debo analizar si existe al menos una variable repetida en todos los términos. No, por tanto no es factorizable por el caso 1, pero sí puedo agrupar términos. Entonces voy a agrupar, como dije anteriormente, convenientemente en mi primer paréntesis, que voy a abrir, voy a tomar el primer término y decido con quién de lo que me queda me conviene agrupar. Bueno, puedo agruparlo con BX o puedo agruparlo con AX. ¿Qué es lo que debe cumplirse? Bueno, que entre los términos que yo decida agrupar en mi primer paréntesis haya al menos una variable común. Por tanto, aquí tendría, si decido agruparlo con el segundo, abro en el otro paréntesis, agrupo todo lo que me quedó. Me quedó BX menos B. ¿Y qué es lo que es común aquí? Bueno, aquí en este primer paréntesis es común la A y también es común la X. Entonces, tomamos de ella la que tiene el menor exponente. Entonces, si a este término, si yo divido este término entre este término, nos va a quedar simplemente una X. Al dividir A entre A me da A a la 0, y al dividir X2 entre X, como estoy restando exponente, me va a quedar 2 de ahí menos el 1 de ahí, me queda X a la 1. Menos. Ese término, AX entre AX, esto sería 1, más variable común dentro del segundo paréntesis, la B. ¿La X se repite? No. Si este término, BX, lo divido entre B, queda X. Si divido B entre B, eso es 1, una cantidad dividida entre ella misma. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que hay común en toda la expresión que nos ha quedado? Lo que está en el paréntesis. Aquí tengo X menos 1 en este paréntesis, que es idéntico a lo que tengo acá, que es X menos 1. Por tanto, lo que es común en toda esa expresión es lo que tengo en el paréntesis, X menos 1. Como ya tengo identificado mi factor común, abro un paréntesis y divido toda esta expresión de aquí entre el factor común. Al dividir todo esto entre ese factor común, es como que a esa expresión yo le quitara esta. ¿Qué me queda? AX. Más. Si a todo esto yo le quito esto, ¿qué me queda? Me queda B. Y con ello llegamos a la parte final del ejercicio y del video. Recordando que deben suscribirse al canal para que siempre que trabajemos un contenido de este tipo, pues que les llegue la notificación y usted sea el primero en verlo. Ha sido todo por hoy, así que muchas gracias.